es el detrás de escena en el diseño y la resolución de problemas matemáticos, y entiendo esta idea de resolución de problemas matemáticos en el contexto del grupo de trabajo que nosotros tenemos, que es modelización matemática. Aclaro esto porque si no, hay veces uno puede pensar la resolución de problemas matemáticos y ese detrás de escena, me voy a limitar estrictamente a lo que estamos pensando dentro de este grupo, ¿no? Y el recorrido propuesto es mezclar un poco algunas cuestiones sobre contextos y puntos de partida, como para contar dos diseños y muy cortitos, ese detrás de escena, como uno lo piensa, es como para que queden así pistas de los profesores cuando uno dice, güey, ¿cómo uno está pensando diseños o algunas consideraciones? Y con esta advertencia que esto tiene sentido cuando uno lo está viendo en el contexto por el cual se los describo, para el grupo de estudiantes y con las limitaciones que tenemos en el tiempo de exposición, ¿no? Y unas breves reflexiones antes de que exponga después Mabel, que continúa con la exposición. Entonces voy con algunos puntos de partida. O sea, cuando uno está pensando, quiero enseñar resolución de problemas, quiero enseñar cuestiones de modelización, a mí me interesa en un grupo hacerme algunas preguntas en particular, y esas preguntas son: ¿qué quiero que mis estudiantes aprendan? Porque eso es, para mí, es bien importante. ¿Qué quiero que mis estudiantes aprendan? Y no solo eso, sino es por qué es necesario y se lo debo enseñar a este grupo de estudiantes. Básicamente es tratar de tener respuestas ante los estudiantes cuando nos dicen, ¿y esto para qué lo estamos viendo? O sea, ¿para qué me están presentando este tipo de problema en esta carrera en particular? Si uno empieza a tener respuestas genuinas de qué es lo que quiero que mis estudiantes aprendan, que es muy diferente a qué es lo que yo quiero enseñar, que a veces puedo decir, yo quiero enseñar esto porque está dentro del programa, porque lo va a necesitar el otro profesor, sino es qué quiero que mis estudiantes aprendan, por qué es necesario y lo debo enseñar. Y ahora me empiezo a preguntar, ¿qué problemas resuelve esto que yo estoy queriendo enseñar? ¿Y qué contextos le dan sentido y significado? Y acá es bastante dificultoso ver toda esta cuestión de contextos, de no caer en realidades falseadas y manipuladas muchas veces, sino que se vuelva algo importante para ese contexto. Por eso remarco ahí la idea de problemas. Algunos puntos de partida. Entonces, recuerden que estamos pensando en cuestiones de modelización, un recorte muy particular, no es toda la enseñanza de problemas de matemática dentro de toda una carrera. Lo que uno busca es esa resolución de problemas. Me puedo plantear algunas cosas. ¿Me interesan las técnicas? O sea, pensar dentro de la resolución de estos problemas cuando voy a trabajar en modelización, trabajar con las técnicas, no, básicamente no. O sea, eso es un punto de partida, porque en realidad lo que uno está haciendo allí es la cuestión de técnicas la puedo resolver directamente con recursos TIC. Voy a insistir en esto porque alguno le va a comentar y decir, no, pero las técnicas son importantes dentro de matemáticas. Pero situémonos en esta instancia. Quiero estar trabajando con un problemas de modelización, entonces tengo que hacer un recorte particular. Entonces, para ese tipo de problemas, ¿me van a interesar el desarrollo, ver técnicas allí en particular? No, porque las puedo resolver rápidamente con un recurso TIC, pero sí me va a interesar toda la cuestión de argumentación que un estudiante pueda hacer. Dentro de un proceso de modelización, interesa el modo en que un estudiante está articulando objetos primarios que allí aparecen ligados a esa resolución de problemas, los conceptos, las propiedades, los procedimientos, lenguaje que van a estar usando. Entonces, eso uno lo ve a través de la argumentación y no solo una técnica. Tomamos algunos puntos de partida. Muy escuetamente, a mí me gusta la idea que tiene Ronnie Bassanés y María Sales Bienvengut. Uno puede encontrar muchos con respecto a modelización, pero da ahí estos puntos de partida. ¿Cómo empiezo a pensar algún problema? Uno sabe que voy a tener un determinado tema, luego vemos algún ahí ejemplo en ese detrás de escena, cuáles serían, cómo uno parte con esos temas, qué otros elementos voy a tomar para decir, bueno, ¿cuál es ese tema? Y hago una investigación. Digo, esta investigación es, ¿qué hay sobre eso? Y hoy en día puedo recurrir a Internet, intentar ver paper al respecto, ¿qué hay sobre ese tema? Y pensando que es lo mismo que van a recurrir los estudiantes para obtener algunos datos sobre ese tema que me permitan plantearme alguna pregunta, hacerme un buen problema sobre ese tema.
Y a continuación, entonces, pensando que uno estuvo investigando algo, sacó datos, tiene algunas preguntas, entonces se va a plantear algunas hipótesis que tienen que estar relacionadas con esos problemas. En los dos ejemplos que voy a poner, básicamente voy a mostrar ese recorrido muy cortito que uno hace para estar pensando algún problema de esta naturaleza. Bueno, luego viene, como todo proceso de modelización, uno tiene que hacer alguna abstracción. Básicamente voy a contar también en ese detrás de escena qué ocurre con ellos. Bueno, está mirando los prerequisitos, establece un programa para llevar adelante ese proceso, empieza a sistematizar datos, empieza a encontrar la resolución y empieza a usarse modelos, plantear modelos matemáticos que tienen que estar en relación con esa hipótesis, esa sistematización y esa resolución para luego dar una solución. De esa solución, obviamente, uno intenta interpretar y esa interpretación uno la tiene que validar y ver a la luz de lo que ha investigado sobre ese tema. Uno puede pensar ahí usos y analogías. Veamos cómo se ven estas cosas más adelante, ¿no? Pero ahora eso no es suficiente porque cuando quiero elegir un tema me tengo que preguntar, bueno, pero ¿cómo voy a elegir el tema? O sea, ¿por dónde voy a empezar? Y me voy a tener que ubicar en qué carrera estoy formando. O sea, esos contextos es dónde estoy presentando. No es lo mismo si voy a estar presentando en una carrera de una ingeniería en particular, si voy a estar trabajando en ciencias económicas o alguna carrera de ellas. Entonces me lleva a intentar ese observar, analizar, hacerme preguntas, es pensar qué hace un profesional de esta naturaleza que pueda servir trabajar con un problema de modelización. Voy a tomar algunos ejemplos en los cuales yo me siento cómodo, en los cuales trabajo, como que es en carreras de ingeniería. Hay materiales al respecto. En el caso de Argentina, por ejemplo, si estoy trabajando con alguna de las 25 ingenierías que alcanza el documento, la propuesta de estándares de segunda generación que sacó Confedi, bueno, voy a tener ahí elementos como para empezar a pensar qué hace un ingeniero que está en estas naturalezas. Y bueno, voy a tener ahí actividades reservadas al título, actividades que están cubiertas por las competencias de egreso. Y cuando uno empieza a mirar estas competencias acordadas, estos son solo imágenes, no es como para leer la letra pequeñita que está allí. Me da idea de, quiero anclarme de por qué me interesaba cuestiones de argumentación. Y bueno, porque si voy a estar trabajando en una carrera de ingeniería, voy a mirar, por ejemplo, competencias sociales, políticas y actitudinales, me habla competencia para comunicarse con efectividad, por ejemplo. Y la idea de comunicarse con efectividad lo puedo hacer a través de argumentaciones, ya sean verbales o escritas. Entonces, esto va a estar anclado, estos son mis puntos de partida en ese detrás de escena cuando estoy pensando algún problema para modelizar en una carrera en particular. Bueno, y puedo empezar a mirar entonces después, si me voy a tomar un ejemplo de la ingeniería en alimentos, que en estos documentos, por ejemplo, y hay veces hay otros documentos de otras carreras que están también gestados o investigaciones, me hablan de cuáles son esas competencias específicas. Amplío una de ellas, por ejemplo, y uno podría decir, bueno, me voy a quedar con algunas cuestiones que aparecen allí de alguna manera, y me habla sobre optimizar y controlar, por ejemplo, envasado. Voy a tomar ese recorte como un tema en particular y lo voy a vincular a los descriptores de conocimiento que estaría planteando la propuesta de estándares de segunda generación del Confedi, donde no me está detallando contenido, sino me habla de grandes áreas. Me dice, mira, optimizar y controlar cuestiones de envasado lo tengo que mirar a través de la matemática, y dentro de matemática debe tener álgebra lineal, cálculo diferencial e integral. Entonces ahora empiezo a mirar, bueno, ¿qué hay sobre diseño de empaques? Si lo miro en los libros de matemática, hay veces matemáticas aplicadas, son solo ejemplos lo que aparecen aquí, aparecen nuestros clásicos ejemplos de empaques en los cuales les quitamos las esquinas y armamos esa cajita así estándar. Y la pregunta es, ¿así son los empaques actualmente? Esto es mirar y observar qué hay alrededor. Y no son los empaques de esa naturaleza. Cuando uno empieza a mirar qué es lo que hay en toda la industria, la cuestión de empaques,
como para optimizar estas cosas que hacíamos dentro de matemática, es optimizar la cantidad de materiales, minimizar algo en particular, vemos que no, que hay mucho. Evolucionó la cuestión de diseño de empaques, así que si que me quedo con la clásica cajita que le cortamos las esquinas y la volvemos a armar, estaría muy atrás en lo que hay en empaques. Entonces, en esa búsqueda de empaques, en la tecnología de alimentos, que es en la Universidad Nacional de Villa María, una de las carreras en las cuales trabajamos, vemos, se trabaja todo con la cuestión de industria láctea. Entonces, cuando empezamos a mirar qué es lo que hay detrás de un envasado, más allá de toda la historia que uno puede encontrar de cómo se gestaron, que es bastante interesante cómo se gestaron estos envases, vemos que en realidad el envase no viene armado en una cajita, sino que son bobinas. Son bobinas que están pasando a través de máquinas. En esas bobinas lo que está ocurriendo es se le va a hacer un premarcado para poder doblar esa caja, aunque inicialmente se convierte en un tubo, van a ir fuentes de calor para que se logren pegar, y luego van a existir algunas de las pinzas que vienen sellando, y a medida que van colocando el líquido con algunas de las condiciones, que no ingrese aire, y bueno, hay todo un proceso bien interesante y hasta inclusive cuestiones matemáticas como para estar entendiendo. Entonces, ahí surge una consigna para nuestro primer problema. Les pedimos, por ejemplo, son preguntas que nos hacemos ahí, ¿qué podrían ocurrir en todo ese envasado? Y uno podría decir, bueno, no entra la misma cantidad de leche porque si se modificó por alguna razón de desgaste o se movió la bobina o hubo algún cambio, el plegado no se hizo de la manera estándar. Bueno, nos podemos hacer estas preguntas. Analizar y fundamentar si al modificar el modo en que está plegado un envase de cartón para 1 litro de leche del tipo Tetra Brick, pero conservando el formato para el epípedo, se modifica su capacidad. Estamos pensando que se envasa mucha cantidad de leche y hay veces las hipótesis iniciales de los estudiantes es, bueno, no hay modificación de ese volumen porque en realidad es un tubo, y bueno, ellos dan algunas de las explicaciones. Uno podría pensar rápidamente, con una mirada así de profesor, es un clásico problema de cálculo infinitesimal en una variable, y la verdad que no, uno puede abordarlo de muchas maneras a ese problema. Estoy haciendo un recorte muy pequeño, pensando en los minutos que tenemos y como para que queden ideas, más que llevar a cabo el problema, ¿sí? Entonces, sí trabajamos con esas cajas y desarmamos las cajas, y hay cuestiones que no son tan fáciles para empezar a pensar allí, porque hay que estar midiendo, ver las relaciones que existen, cuáles, y acá empiezan estos prerequisitos y supuestos, qué es lo que podría ocurrir modificarse en altura, por ejemplo, porque a lo mejor las líneas de pliegue horizontal no se hicieron como va pasando una bobina, hubo un desfasaje de milisegundos y entonces se hizo más corta, se hizo más larga. ¿Qué fue lo que ocurrió? Entonces hay que pensar en dónde podría tener un fallo y si es factible que una máquina envasadora tenga ese fallo en el preplegado. Luego podemos partir con tablas de valores. Pero cuando uno mira cómo armar una tabla de valores, uno diría, es fácil, pero entonces no requiero nada de análisis ni nada. No es tan elemental realizar un cálculo y empezar a mirar qué pasaría si tengo una variación en la altura. Si me voy a un proceso de abstracción, tendría que decir, bueno, mira, pensemos que la altura la represento con alguna variable h, darme cuenta que en realidad el lateral, la cuenta que estoy haciendo es para este ejemplo en particular, para esa caja en particular, tiene esa expresión, que el frente tiene esa expresión de cálculo, y uno lo puede ver a través de las planillas de cálculo, y que el volumen, si quiero pensar que tiene 1 litro, tiene esa expresión. Si tengo que resolver esa ecuación, que ya ahora voy a caer en cuestiones de álgebra, es bastante engorrosa hacerla a lápiz y papel, una ecuación que es cúbica, cuando puedo apelar a un software rápidamente y me tira diferentes valores. Y ahora tengo que interpretar. Por ejemplo, con GeoGebra, ¿qué estaría diciéndome en las soluciones de esa ecuación? Pero también podría caer a modelos funcionales, y ver que no necesariamente necesito el modelo que tenga el mejor ajuste, sino hay veces un modelo aproximado que tenga una buena aproximación, y vemos cómo hacer ajustes, que es normal que en el mundo profesional tenga bases de datos, ocurra estas cuestiones.
Pero ahora el problema se vuelve a ver más grave, porque puedo pensar, ¿y qué ocurre que tengo cajas de diferentes formatos, ¿no? Porque las cajas, ¿a qué responden estos formatos? ¿Cómo las optimizo? Y ahora tengo que tener presente que estos son transportados en determinados pallets y deben optimizar ese pallet y el problema se abre. Entonces vamos con otro y uno diría, entonces, ¿por dónde empiezo con los problemas? Entonces es a preguntarme, a mirar en los campos profesionales qué es lo que ocurre como para llevar un problema de modelización. Otro que llevamos, por ejemplo, es en nuestra zona, en la provincia de Córdoba, uno habla, está toda la cuestión de producción de carnes y consumo de carnes, y entonces uno puede ver que uno produce carne y consume carne de pollo, de cerdo, de res, pato muscovi, cabritos, conejos. Y entonces ahora me puedo hacer preguntas. Y entre esas preguntas es, ¿cuál de todos de estos animales resulta, por ejemplo, más rentable para la producción de carne? Y bueno, hay que empezar a simplificar ese problema. Y en esa simplificación de ese problema, uno puede caer, elegimos, por ejemplo, pollo, y empezamos a leer cuestiones. Y me aparecen datos de esta naturaleza en la información que uno busca en esas investigaciones, que, bueno, se puede, la Unión Europea, por ejemplo, la matanza la realiza entre 21 a 170 días, pero no me dan la misma utilidad hacerlo a los 21 que a los 170 días, aunque esto es habitual, dice entre 5 a 7 semanas, y me dan información en esto, lo tengo que tener presente, que existen razas, marcas comerciales, que eso no es lo mismo para cada uno de ellos. Por ejemplo, si tomo una raza en particular como el Cobb 500, me habla cuestiones de esta naturaleza. Es el más bajo costo de peso vivo producido. ¿Cómo llego a sacar esa apreciación de que es el más bajo costo de peso vivo producido? ¿Contra qué lo comparo? Lo tengo que comparar con otros. ¿Cómo hago esa comparación? Me habla sobre mayor eficiencia de las raciones y acá tiene unos montones de elementos como para girar y empezar a tirar un problema y trabajarlo con estudiantes. Yo voy a quedar con uno en particular que hemos trabajado. Nos dice, tomamos uno, por ejemplo, con respecto a pollos, el suplemento informativo de cría de pollos de engorde del COP 500 establece parámetros y objetivos de desempeño a tener en cuenta para diferentes tiempos. Estima el momento óptimo de faena para que las utilidades obtenidas sean máximas. Fundamenta tu respuesta, establece las restricciones que posee la estimación. Uno podría pensar de nuevo, otro problema que cae en cálculo, no necesariamente. De nuevo, caemos a tablas de datos. Hay que empezar a recortar el problema. Hay que pensar, no voy a analizar de un conjunto de pollos, lo voy a analizar de uno. ¿De cuál? De machos, de hembras, de pollos no tipificados, y empiezo a entender la información que aparece detrás. Puedo hacer tablas de valores. Y en esas tablas de valores tengo que simplificar ese problema y pensar, bueno, vamos a pensar en ingresos por ventas y costos totales. Y acá la venta, ¿cómo lo voy a hacer? El precio de venta, ¿cómo? Faenado, lo vendo limpio. Los costos, ¿qué voy a incorporar y qué no voy a incorporar en estas cuentas? Y podríamos hacer ajustes de funciones y ver que en la tabla de datos es ineficiente todavía como para anticipar cuál sería el momento óptimo. Vemos curvas que a veces no son trabajadas dentro de los análisis en los primeros años, como crecimientos logísticos, por ejemplo. Formar nuevas funciones, en este caso es el consumo de alimento, para volver a armar una función de utilidad a través de esos modelos funcionales. Y podría anticipar el momento óptimo de faena si tengo en cuenta la ganancia de peso diaria, por ejemplo. O podría tener en cuenta si considero la eficiencia de conversión. Lo que ocurre es que la eficiencia de conversión es una función que es creciente, entonces uno dice, ¿y cómo determino en qué momento es óptimo? Y entonces caemos en índices de conversión y cuáles son los aceptados para cada una de las especies. Y bueno, para ir finalizando y dándole lugar a Mabel, me quedo ahí con unas 3 reflexiones finales. Los profesores no aprendemos a desarrollar buenas clases si replicamos a veces malos modelos, pero para eso tengo que tener presente cuestiones de la didáctica de la matemática. Ya estaba presente esto en el panel de apertura de este simposio. Considero que el foco de una buena clase, estamos pensando una buena clase en general, pero si la centro en modelización, se encuentra en cuestionar el contenido y en cómo enseñarlo.
y que es necesario tener, en el caso de modelización, es necesario tener presente el contexto y los destinatarios de lo que estamos enseñando. Bueno, muchísimas gracias de mi parte. Bueno, el tema que propuse para esta charla es la modelización matemática y la resolución de problemas en diálogo, como con una intención de poder discutir un poco, en algunos sentidos que voy a estar presentando aquí, diferencias y similitudes entre la modelización matemática como campo, como área, y la resolución de problemas también como campo o como área de estudio en educación matemática. Y en particular pensaba tomar algunos aspectos sobre cómo se conceptualiza, cómo se concibe la modelización matemática en el campo de la educación matemática y la resolución de problemas en el campo de la modelización matemática, y en particular para poner el foco en los usos de estos asuntos en la enseñanza de la matemática en el nivel que sea, y la antesala de lo de Marcel da un ejemplo de cómo se puede instalar en carreras no matemáticas a nivel superior. Uno podría pensar por qué nos interesa hacer este diálogo, por qué nos interesa poner en discusión estas dos cuestiones. Si uno mira hoy en día documentos curriculares de Argentina particularmente, pero más allá de la Argentina también, la resolución de problemas y la modelización matemática en general están presentes, dicho de distintas formas, expresado de distintas maneras. Uno dice que pretende que el estudiante se convierta en un resolutor de problemas, que la matemática es resolver problemas, que la modelización permite describir el mundo, la cotidianidad, y entonces uno podría pensar que esa presencia en documentos nacionales en alguna medida se vincula con estudios en educación matemática. Y acá es interesante pensar como que en qué orden va esta vinculación. Esa presencia en los documentos nacionales lleva a que en educación matemática haya interés y se estudie, o en realidad es al revés, y a partir de estudios en educación matemática aparece esa presencia o esta importancia de considerar cuestiones referidas a resolución de problemas o a modelización matemática en la formación ciudadana, si quieren, en la formación de estudiantes de secundaria, y cuando uno se ubica en el nivel superior, toda esta tendencia de pensar en la formación de los profesionales, acercándolos a su quehacer profesional, necesariamente obliga a traer cuestiones no matemáticas a la formación inicial matemática de futuros profesionales. Por supuesto, dejando al lado de un costado quien estudia para formarse como futuro licenciado en matemática o para futuro profesor de matemática. Y ahí dejo una cuestión que me interesa conversar aquí hacia el final, que es cómo uno puede considerar la formación del profesor de matemática para que cuando salga formado pueda poner en escena procesos o enseñanza de modelización y o de resolución de problemas. Pero digo, el interés radica aquí. La presentación la organicé del siguiente modo. Voy a comentar muy brevemente algunas cuestiones sobre la resolución de problemas, con un énfasis en particular en el planteo de problemas como parte de la resolución de problemas. Algunas cuestiones también sumamente generales sobre modelización matemática, dejando la expresa convicción y dicho aquí que de ninguna manera pretende ser esta una presentación exhaustiva. Hay un montón de autores que hablan de estas dos cuestiones, y el diálogo entre ambos lo voy a hacer hacia el final, señalando algunas cuestiones comunes, algunas diferencias, algunos errores comunes en la enseñanza de la matemática y potencialidades de ambas. Si uno tuviera que pensar en la resolución de problemas, tratando como de hacer lo más puro posible esta presentación sumamente esquemática, la escuela anglosajona, resolución de problemas, problem solving, cuando el docente se posiciona desde ese lugar, uno diría que el propósito del docente es que el alumno se convierta en un resolutor de problemas, que pueda resolver problemas. Aunque dentro de la línea de resolución de problemas también entra el planteo de problemas, aunque el nombre no ayude
o no, cuando uno habla de resolución de problemas, tal vez no está pensando en la posibilidad que el alumno también sea quien los plantea, y sobre eso en un momento voy a hablar. Hay una cuestión clave en la resolución de problemas que tiene que ver con el lugar del contenido matemático. Cuando uno piensa en algunas otras líneas de educación matemática que dan elementos para pensar en la enseñanza, supónganse en escuela secundaria, el contenido en general rige. Uno dice, tengo que enseñar tal tema de matemática, y la línea o enfoque de educación matemática me dice cómo atender a ese contenido. Es decir, el contenido está por encima, en prioridad, respecto de la elección de la línea. En la resolución de problemas, tratando de escribirla de manera pura, el contenido no condiciona la elección de los problemas, ni el diseño o elección de los problemas. ¿Qué significa esto? Todos los problemas que uno plantee, por supuesto que van a tener matemática, pero los pienso en función de ser potenciales fuentes de riqueza para que los estudiantes se conviertan en resolutores de problemas y que tengan que salir a elegir cuál es el contenido matemático con el que van a estar resolviendo esa situación. Hay una condición también clave, que es que los problemas son relativos a los sujetos. Es decir, y hay condiciones también para que una consigna sea potencialmente un problema para un sujeto. Y estas son estas tres que pongo aquí. Debe existir esa persona que está dispuesta a resolver esa situación, a resolver ese problema. Tiene que tener una meta, o sea, una finalidad clara. Marcela daba un ejemplo de esto recién, y los conferencistas que siguen van a seguir con esta línea, y ciertas condiciones iniciales. Y sobre todo debe aparecer o debe presentarse o manifestarse un bloqueo inicial que hace que el sujeto que va a resolver no sepa inmediatamente qué camino recorrer para lograr esa resolución. Es clave esa última cuestión, porque es a partir de ella que el resolutor tiene que empezar a moverse y a pensar cómo va a hacer para resolver la situación. En algunas definiciones hay un montón de autores que hablan y que definen el concepto de problema. Esas tres cuestiones en general son comunes y cada uno luego pone sus matices. En algunos de ellos aparecen otros condimentos, como por ejemplo la motivación, que sea un desafío, pero estas tres son comunes a ellas. Esquemáticamente uno pensaría en esto: hay un sujeto inicial y reconoce una meta y desconoce algún camino que inicialmente le permita obtener la respuesta. Se contrapone a este concepto de problema la noción de ejercicio. Si una persona mira un enunciado y sabe inmediatamente cómo resolverlo, estaría ante un ejercicio, y esa consigna no meritaría ser llamada problema. Esta cuestión de la relatividad del sujeto, clave en esta situación, pone al profesor en una situación incómoda en la clase, porque la consigna o el potencial problema, que puede ser problema para algún sujeto, podría no serlo para otro, y eso entonces deja al docente en una situación que tiene que prever y que tiene que anticipar. Por otra parte, el bloqueo inicial, esto de no sé cómo moverme, no sé qué camino tengo que tomar, es lo que permite el despliegue de las heurísticas. Heurísticas es una de las palabras clave dentro de esta línea, entendida como las estrategias o como posibles estrategias que un sujeto pone cuando aborda un problema. El abordar el problema, a diferencia del resolver el problema, es un matiz clave. Las heurísticas pueden manifestarse incluso en sujetos que no logran resolver problemas. Pero el foco del docente, cuando se propone en la enseñanza bajo esta perspectiva, en parte está en la adquisición de heurísticas. Entonces, esa riqueza en las heurísticas que un sujeto va adquiriendo, va pudiendo poner en juego, muchas veces se manifiesta ante resoluciones no logradas de problemas. Y hay otra cuestión central que la resolución de problemas considera, que tiene que ver con mirar todo el proceso desde otra perspectiva como más lejana y que se asocia con las cuestiones de tipo metacognitivo, es decir, la reflexión
sobre todo el trabajo planteado desde la comprensión de esa meta, los intentos por resolver, las heurísticas puestas en juego, y en sí sería lo que uno se lleva como aprendizaje más allá del problema en sí que acaba de resolver, que en realidad es lo que los profesores queremos, o sea, más que pensar en que a uno le interesa que resuelva X problema, uno quiere que el estudiante se lleve una forma de encarar, una forma de proceder, una forma de mirar su propio desarrollo. ¿Qué pasa con el planteo de problemas? Recién mencionaba que el planteo de problemas es asunto que se incluye dentro de la línea de educación matemática de resolución de problemas, aunque el nombre no ayude a pensar en este matiz. ¿Por qué interesa el planteo de problemas? Cuando uno piensa en matemáticos, eso es clave. El matemático se plantea problemas, intenta resolverlo, los modifica, y quienes no son ni pretenden serlo, estos sujetos que no son ni pretenden serlo, pero que están en una formación en donde aprenden matemática, seguro van a resolver problemas. Entonces, ¿por qué el interés en el planteo para personas que no piensan seguir una formación matemática? Entonces, desde la educación matemática, distintos autores mencionan y sugieren que el planteo de problemas es una estrategia didáctica para provocar en los estudiantes la resolución de problemas. Fíjense qué matiz interesante. Digo, si estoy dando clases en una carrera que no forma matemáticos, voy a querer que mis estudiantes resuelvan problemas y elijo el planteo de problemas como estrategia didáctica para favorecer esa resolución de problemas. De mano del profesor queda decidir cómo poner en juego este planteo de problemas. Si directamente da una consigna para que el alumno plantee problemas, si luego de resolver un problema, es decir, le plantea un problema y luego de resolverlo le cambia las condiciones, le cambian los datos, lo que en el fondo está generando es, o habilitando, es al planteo de un nuevo problema, o bien durante la resolución, las reinterpretaciones, las simplificaciones que los estudiantes hacen, en realidad son vistos como planteos de nuevos problemas y uno podría seguir desde el rol docente con este interés de favorecer el aprendizaje de la resolución de problemas a partir del planteo de problemas. Si uno piensa en la modelización matemática, hay una cierta situación real que uno necesita conocer, controlar, predecir, o alguna cuestión similar, y uno decide hacer un planteo matemático que permita comprender, conocer esta situación real. Si uno lo mira con mi esquema de recién, podría verse muy similar. O sea, podría verse como una situación inicial que necesito abordar de alguna manera, sujetos o un sujeto que va a abordarla y que no sabe cómo actuar y que para eso decide apelar a la matemática. Esa situación real no es inicialmente un planteo inherente a la matemática, sino de la vida cotidiana, podría ser, o de algún campo de especialidad. Fíjense la analogía para pensar en este diálogo entre la resolución de problemas y la modelización matemática que podría verse aquí. Y la cuestión metacognitiva posterior a la modelización también la resalto como un asunto que podría darse por la riqueza de que el sujeto que ha modelizado advierta estos pasos, este trabajo matemático que ha hecho y la potencia que le ha permitido el involucrar a la matemática para entender esa situación real. El proceso de modelización matemática, hay muchos autores que describen procesos de modelización matemática. Marcel acaba de plantear uno, yo elegí uno mucho más general porque no me interesa en este punto el detalle fino. A partir de esa situación real, uno busca ese planteo matemático que le permita comprender esa situación real, y ahí en ese intermedio, sin ninguna linealidad, sin ningún orden que uno deba seguir, seguro va a haber estudio, indagación, búsqueda de datos, selección de variables, simplificación del problema en un ida y vuelta. Es decir, no es que
terminé de estudiar la situación y ya tengo clarísimo qué variables voy a elegir, simplifico el problema y ya estoy ante un planteo matemático. Eso genera mucho trabajo porque a veces uno no sabe cómo salir de la complejidad que la situación real tiene. Ese planteo matemático lo resuelvo con matemática y entonces obtengo una solución matemática. Ese planteo matemático es el modelo matemático y es a partir del lugar en el que trabajo con la matemática. Es a partir de ahí que la matemática me permite entender y me permite abordar esa situación real que me resultaba inmanejable de otro modo. Y por último, esta vuelta, o sea, esta circularidad que es tan inherente a los procesos de modelización, de analizar, una vez que dejé la situación real, habiéndola simplificado y tomando el modelo matemático y habiendo trabajado en matemática, y encontrado respuestas en la matemática, hasta qué punto eso que encuentro me permite interpretar la situación real, podría ser o podría darme herramientas para tener una respuesta razonable y factible de la situación que dio inicio a este proceso. Una cuestión sumamente importante aquí es la relevancia del uso de las nuevas tecnologías en todos los aspectos, para buscar información, para seleccionar la confiabilidad de las fuentes, para trabajar en matemática con datos muchas veces numéricos, bueno. Y por otra parte, cuando uno lo piensa en la enseñanza, uno dice, el conocimiento matemático, ¿hasta qué punto voy a tener que saber la matemática que necesito aquí, en el momento en el que estoy trabajando con el modelo matemático? ¿Hasta qué punto voy a necesitar haberla estudiado antes? O a partir de tener el planteo del modelo matemático, es el momento para adquirir o para ampliar ese conocimiento matemático, y eso da muchos matices al uso de la modelización matemática en la enseñanza. Cuando uno piensa y se decide trabajar con modelización o con la resolución de problemas en clases de matemática, hay dos cuestiones que me parece clave considerar, que son el rol del estudiante y el rol del docente. ¿Es el estudiante que tendría que resolver los problemas o plantearse los problemas, el que modeliza, el que busca información, el que resuelve, el que coteja? O sea, todo ese circuito que recién mencionaba debería quedar en manos del alumno. Y el docente, plantear el problema, ayudar en la organización, ir viendo cómo van los avances, pautar los tiempos, evaluar este circuito, los avances, destrabar en algún momento, pero no es el que resuelve el problema. El docente no tendría que ser quien modelice o quien resuelva problemas. Es un error muy común pensar que el estudiante aprende a resolver problemas o aprende a modelizar matemáticamente viendo cómo el docente lo hace, como si el docente funcionara como un modelo a seguir por el estudiante. Por eso me parece clave poner atención a estas cuestiones. Pongo en diálogo entre ambas y miro la hora para tratar de ajustarnos al horario. Fíjense que en esta analogía con mi esquema, el esquema de la meta, los hombrecitos y esta incertidumbre en los caminos, si uno plantea un problema de modelización, eso es un problema visto de la perspectiva de la escuela anglosajona. O sea, modelizar una situación es necesariamente tener un problema delante. Y no así al revés. No todo problema necesariamente conlleve una actividad de modelización entendida como modelización de una situación de la cotidianidad. Hay otros autores dentro de la TAD, por ejemplo, de la teoría antropológica de lo didáctico, que conciben toda la actividad matemática como una actividad de modelización. Bienvenidas sean esas perspectivas. Yo aquí me estoy refiriendo específicamente a modelizar situaciones de la cotidianidad. La resolución de problemas y la modelización matemática podrían trabajarse de una manera como transversal a otros contenidos que uno tiene en la clase. El profesor muchas veces se inquieta por tener que cumplir un cierto programa que le exige contenidos en general. Al profesor le dicen, vos tenés que dar esto, y estos suelen ser contenidos. No le suelen decir al profesor, logra que tus estudiantes resuelvan problemas con aquello de matemática que necesiten. Entonces, en esa tensión,
que el profesor vive cuando se ve obligado a cumplir con ciertos contenidos, tanto la modelización matemática como la resolución de problemas podrían tener como un rol transversal y uno empezar como a pensar diseños didácticos, dispositivos didácticos, como para ir combinando la enseñanza de contenidos, como para poder cumplir el programa y no descuidar la formación en estos quehacer, en el quehacer de un estudiante resolviendo problemas o modelizando. Desde mi perspectiva, ambos enfoques ameritan incluir un espacio de trabajo de tipo metacognitivo. Eso está expresamente indicado en la resolución de problemas. Para mí, las cuestiones de modelización sin dudas tienen esta, bueno, yo diría hoy en día que casi cualquier cosa de aprendizaje amerita un trabajo de tipo metacognitivo posterior, pero bueno, la modelización con esa complejidad, con ese circuito que uno vive, también particularmente podría tenerlo. Cuando uno piensa tanto en la resolución de problemas como la modelización matemática como objetivos o metas de aprendizaje, en los dos casos son objetivos cognitivamente exigentes para el estudiante. ¿Eso qué significa para el profesor? Que va a estar en una situación compleja de manejar en el aula. Cuanto más exigente sea lo que uno quiere que el alumno aprenda, más complejo es para el docente llevarlo adelante, permitir que los estudiantes avancen, no tentarse a dar soluciones o a mostrar resoluciones. Pero son las cosas que finalmente son más valiosas para el aprendizaje de los estudiantes, en esto que Marcel mencionaba, cuando el profesor se pone a pensar qué es lo que quiero que mi alumno aprenda. Si uno se puso como meta o que resuelva problemas o que modelice, sabemos que vamos a estar ante clases complejas de gestionar y de avanzar, y no por eso uno las deja de lado. El planteo de problemas, el planteo, no la resolución, el planteo de problemas da cabida a la modelización matemática, como mencionaba recién, y ambos enfoques permiten acercar a los estudiantes a sus campos profesionales. Este asunto es clave, sobre todo en carreras no matemáticas, en donde muchas veces en los diseños o en los planes de formación anteriores, los formatos anteriores, por ejemplo, de formación de ingenieros, tenían los 3 primeros años una enseñanza completamente vinculada del área de especificidad, donde uno veía física, química, matemática, y recién en los últimos años se acercaban al campo profesional. El uso de las nuevas tecnologías es imprescindible en la modelización matemática, no necesariamente en la resolución de problemas, aunque cabe resaltar y realzar que buenas consignas de planteos de problemas matemáticos, no necesariamente de modelización, podrían dar lugar para que el estudiante tome la decisión de apelar a los recursos tecnológicos, que seleccione cuál recurso sería adecuado, y si la consigna está bien planteada, podría habilitar una riqueza matemática y un trabajo matemático del estudiante que serían sumamente valiosos para su formación, incluso matemática. Realzo esto de que la decisión de apelar a las TIC sea por cuenta del estudiante, pensando en parte alineado con esta autonomía que uno quiere que los alumnos adquieran. Uno quiere formar estudiantes autónomos. Entonces, que sea capaz de modelizar, que sea capaz de resolver problemas, que decida cuándo apelar a las TIC, que tome decisiones de cómo simplifica un problema, etcétera, son cosas que quedan en su mano y que van en la dirección de generar esta autonomía que queremos. La modelización matemática y la resolución de problemas son términos que pueden ser mal interpretados en general en la enseñanza de la matemática. ¿Qué errores? Estos son algunos de los que se encuentran por ahí. Suele asociarse la palabra problema con enunciados que vienen dados en el lenguaje natural. O sea, si uno ve un enunciado que tiene palabras del castellano, dice, ahí tengo un problema, voy a resolver un problema, porque el enunciado es verbal. Esto es un error usual, y tal vez ese enunciado verbal no genera ningún bloqueo en el estudiante. Está bien, digo, la comprensión lectora dejada a un lado, que no es menor, pero digo, en este sentido.
Los problemas de modelización suelen ser confundidos con enunciados en donde el modelo viene dada la formulación matemática. Viene un enunciado y el modelo está dado y el alumno solamente tiene que manipular ese modelo. Y otro error muy común que mencionaba hace un momento, tanto cuando se dan problemas o para modelizar o para resolverlo, el docente muestra y queda en manos del docente la resolución de esos problemas. Ese es un error común porque en realidad no está el estudiante aprendiendo o a modelizar o a resolver problemas. Otro error muy común es pensar que el estudiante tiene que saber todo lo de matemática que va a ser usado en esa resolución antes de poder resolver, plantear un problema o modelizar matemáticamente una situación. Esto obtura. Quien considere que no puede hacer nada de modelización ni de resolución de problemas, y menos de planteo de problemas, hasta que el estudiante no domine la matemática, esa concepción le obtura el trabajo con los problemas, sean de modelización o no en la clase. Y otra cuestión muy importante para distinguir desde la enseñanza es qué lugar uno le da a esos problemas en la clase, si es un lugar central donde el foco está puesto en el trabajo del alumno para resolver problemas, o son problemas que aparecen para motivar, el docente presenta un problema como para motivar su explicación siguiente de algún contenido matemático, entonces motiva, explica matemática, deja el problema en espera y cuando ya tiene las herramientas de matemática, el profesor resuelve el problema. Eso no tiene que ver con esto que estaba presentando aquí o el lugar de los problemas para aplicar una técnica previamente vista, un procedimiento previamente visto o copiar un modelo que el profesor presentó antes. Como para cerrar, al profesor suele darle incertidumbre encarar las clases de este modo. Habría que atreverse a no saber cómo se dan las situaciones en el aula o no saber cómo contestar a una cuestión matemática o del asunto que la modelización traiga a escena, atreverse a no saber. Revisar experiencias que hay documentadas, digo, las 3 conferencias que siguen van a contar, bueno, y la de Marcel cuentan experiencias que ya hay documentadas, entonces eso da mucha información que puede dejar al profesor un punto de partida un poco más seguro y animarse a probar. Esto en general se da cuando el profesor está convencido de que esto es valioso para sus estudiantes. Si el profesor no está convencido que esto es valioso para sus estudiantes, no se va a meter a vivir esa incertidumbre, a atreverse a que le hagan una pregunta y él tenga que decir, no tengo la menor idea. Mi frase como para cerrar sería empezar de a poco, pero empezar porque considero, no solo yo, digo, se considera en el campo de la educación matemática lo valioso de este tipo de experiencias para la formación de los estudiantes. Aprecio mucho la oportunidad de compartir y me parece que es muy complementario a la presentación lo que voy a decir los próximos minutos yo, la que hizo Mabel en términos más generales. Voy a mostrar un ejemplo que creo que encaja muy bien en ese tema de qué es el plantear y qué es el resolver problemas, cuál es el rol del maestro, cuál es el rol del estudiante, y lo hago a través de un ejemplo que lo uso en talleres de desarrollo profesional y cuando se presta también en aulas de clase de cálculo, análisis matemático en Estados Unidos se presenta primero como cálculo, que es una pregunta completamente abierta, que es la que está ahora en pantalla. ¿Por qué es difícil convertir el tiro libre en el baloncesto? El problema central de esta pregunta es que no da ninguna guía al estudiante sobre qué es lo que uno quiere que se haga. En principio no es claro ni siquiera cuál es el significado de la pregunta, puesto que qué quiere decir difícil es una cuestión por resolver. El concepto puede ser muy subjetivo y no objetivo. En particular,
es importante distinguir también el significado semántico o de causalidad de la palabra por qué, y no confundir con que si uno tiene una definición que acordamos para el adjetivo difícil, la pregunta está tratando de decir si el tiro libre del baloncesto verifica la definición, sino que este por qué en realidad está investigando causalidad, cuál es la causa de esa dificultad. Y naturalmente en cuestiones más generales hay que tener presente cuál es el nivel de desarrollo intelectual y cognitivo de quien responde. Asimismo, la naturaleza inusual de la pregunta en un aula de matemática, puesto que es completamente abierta y no da ninguna idea sobre cuál es el enfoque que se espera que se tome para resolverla. Y eso obviamente es deliberado porque es una pregunta que se puede enfocar sobre base de campos muy diversos, que pueden ser simplemente mirar datos. Bueno, acá hay algunas consideraciones sobre la importancia de estos puntos que puse hace un minuto de definir de qué es lo que uno está hablando y ponerse de acuerdo. Y en particular también la idea de que una actividad difícil depende mucho del contexto. El último punto acá en pantalla ahora es uno que es más que obvio. Hay actividades donde en realidad uno tiene que hacerlas con precisión el 100% de las veces, como ser el aterrizaje de un avión. Eso no lo convierte en fácil, el hecho de que los pilotos lo hagan el 100% de las veces esencialmente. O sea, si se nos diera un avión a gente común, lo estrellaríamos 99% de las veces probablemente. El primer enfoque que piensan los maestros cuando se les hace esa pregunta abierta y también muchos estudiantes es un enfoque estadístico sobre la base de datos que son muy fáciles de acceder y muestran, por ejemplo, que ya llevamos décadas en que en el básquetbol universitario los tiros libres se realizan con éxito alrededor del 70% de las veces, con no demasiada variabilidad. Y lo mismo pasa entre jugadoras mujeres. Es un poco más alto, obviamente, en los profesionales de la National Basketball Association, pero básicamente también se puede descubrir cuál parece ser el límite de los mejores jugadores posibles, que está alrededor del 90% como tasa de conversión. Bueno, otro enfoque completamente diferente puede ser buscar motivos psicológicos y biológicos, coordinación visomotora, ansiedad en el desempeño, performance anxiety, la necesidad de precisión coordinada en el lanzar la pelota con una dirección y velocidad que no son independientes, si se quiere que la pelota termine en el aro, en la cesta. La percepción de sí mismo como deportista, un aspecto esencial psicológico para la gente profesional en cualquier deporte, la confianza en sí mismo y otras consideraciones que es, repito, un modo no matemático de afrontar el planteo hecho de manera tan general. A nivel ya de escuela superior, secundaria, como la llamamos en Argentina, o universitario, es muy posible que se busque dar un enfoque físico-matemático y al estudiante o a los maestros del taller, uno les presenta, para los que no lo conocen, en Estados Unidos es muy poca la gente que no conoce del básquetbol, puesto que es uno de los deportes más seguidos. ¿Cuál es la cancha de básquetbol? ¿Dónde está el aro? Desde este círculo rojo es el aro, este punto es desde el cual se hace el lanzamiento, y de ahí en adelante, así como mencionó Mabel, es cuestión de dejar que en un taller de desarrollo profesional sean los maestros, en un aula que sean los alumnos, los que empiecen a extraer la información importante si quieren enfrentar el problema con una solución matemática. Obviamente las distancias van a tener algún rol, acá están las que salen del gráfico de la cancha que mostré hace un minuto, pero el paso que tal vez es más difícil para
la resolución matemática y, como digo, basada en la física en el sentido de pensar en una trayectoria parabólica de un lanzamiento de una pelota, es el abstraerlo a un diagrama que permita entender cuáles son los elementos esenciales a considerar. En una hipersimplificación, uno podría pensar en lo que voy a llamar de ahora en adelante el tiro perfecto, no solo el tiro libre con la intención de que la pelota entre en la cesta, sino que el centro de la pelota, que es este punto amarillo, la pelota es el círculo de un radio más pequeño y el círculo grande es el aro que sostiene la red y en el cual debe entrar la pelota. El tiro perfecto es aquel en el cual, obviamente acá estoy mostrando una sección transversal, el aro se lo supone plano en esta simplificación y sin espesor, o sea, el círculo muestra el diámetro interno. La pelota acá está representada por su plano ecuatorial horizontal y el tiro perfecto a los matemáticos nos resulta obvio, pero es muy lejos de ser obvio para un maestro o un estudiante y es un paso no trivial el llegar a definir qué sería en su percepción un tiro perfecto centrado perfectamente o como sea que uno lo quiera llamar, que es que el centro de este plano ecuatorial pase por el centro del aro. La hipersimplificación que menciono es la que en principio es la más común que uno ve entre los maestros y los estudiantes, ya a este nivel. Obviamente estoy dejando de lado a nivel más elemental, que puede ser incluso en la escuela primaria, el observar frecuencias con que los jugadores profesionales convierten. La hipersimplificación, repito, está en pensar que si no es un tiro perfecto, ¿qué le podemos conceder para que todavía entre la pelota en el aro? Y la hipersimplificación que voy a considerar, porque permite un tratamiento relativamente elemental, todavía matemáticamente hablando, es que la pelota puede desplazarse en cualquier dirección horizontalmente, o sea, en esta vista de la sección transversal, este círculo desplazado hacia la derecha, todavía entraría de manera limpia, o sea, sin tocar el aro, con un desplazamiento que acá está representado con la letra epsilon, que en cualquier dirección permite que el tiro limpio siga siendo una conversión del tiro libre, mientras que la desviación no exceda epsilon. Repito, esto es un paso completamente no trivial, pero entonces una vez que se pone de acuerdo uno en ignorar la rotación de la pelota, en ignorar cualquier otra consideración, salvo qué es lo que de todos modos uno puede percibir como una dificultad en la conversión con esta tolerancia epsilon del tiro perfecto, porque seguiría siendo lo que llamaríamos un tiro limpio. Bueno, una vez que entonces uno tiene una idea de hacia dónde quiere ir, que es el describir la trayectoria parabólica del tiro, obviamente que hace falta saber qué determina esa trayectoria parabólica, que es otra pregunta no trivial. O sea, el maestro y el estudiante van a saber que si la trayectoria es parabólica, hay una función que está representada acá, y igual a x cuadrado más bx más c, pero ¿qué relación tienen esos coeficientes a, b y c con el tiro libre del básquetbol? Por eso pongo las coordenadas supuestas. Esto es con unidades en pies, puesto que las dimensiones de la cancha de básquetbol son en pies. Cuando se las convierte a centímetros son medidas que no son muy intuitivas. Es mucho más fácil trabajar con estos números, ¿no? Entonces el aro, uno piensa el eje vertical que pase por el centro del aro y en el eje horizontal que va en la dirección del centro del aro al punto de disparo. El aro lo consideramos con coordenadas 0 y 10 por la altura, puesto que la altura reglamentaria es a 10 pies. 13 pies hacia la derecha está el punto de disparo y lo puse con altura 8, que obviamente depende de la altura del jugador que hace el disparo. Entonces esa es otra variable que hay que tener en cuenta.
Y después, teniendo para los tres coeficientes A, B y C dos condiciones, todavía falta otra, que es la que trae la parte física del disparo. Uno, cuando hace un disparo de una pelota con la mano, o con el pie también, pero es mucho más fácil controlarlo con la mano, uno controla el ángulo de elevación y la velocidad, que acá está representada con V, la magnitud de la velocidad. El corrector automático agregó una E en inglés, que están relacionadas por esta relación que uno puede muy fácilmente deducir de manera trigonométrica, porque no son independientes. Obviamente el objetivo, repito, es que la parábola pase por los dos puntos estos, que nos dan dos condiciones. El ángulo es una tercera, la velocidad es una cuarta, de modo que intuitivamente uno espera que estén vinculadas. Cada uno de estos pasos tiene una gran dificultad para los maestros y los estudiantes y debería ser fuente de conversaciones muy ricas. La tolerancia radial es la que está indicada acá, y entonces una manera en la que frecuentemente se afronta en el taller, en el caso en que yo lo presento, o en el aula, es tratando de ver cómo funciona esto de las desviaciones. Esto fue una hoja Excel que creé yo, pero el objetivo es obviamente cuando se hace como un proyecto largo de muchas horas, el lograr a nivel secundario o universitario que sean los maestros o los estudiantes los que lo hacen. En el tiro perfecto acá simplemente está sintetizado el ángulo que uno elige y la velocidad que uno no elige, porque el tiro perfecto, repito, tiene la relación que mostramos antes, y el tiro con error copia el ángulo de elevación y acá el error va a estar en la velocidad. O sea, es bajo el supuesto que uno sea capaz de hacer un tiro con un ángulo completamente constante, pero un error en la velocidad, que entonces uno la puede cambiar y, por ejemplo, acá si 22,1 es la del tiro perfecto, con 22,4 todavía se convierte, pero si uno la aumenta, por ejemplo, a 22,7, ya no se convierte. Las dos rayas azules verticales muestran la tolerancia del centro del aro y acá se ve que la curva verde muestra que se cae fuera, a altura 10 pies, fuera de esa tolerancia. Esto es obviamente una herramienta que se puede usar y también está la complementaria, que es prescribir la velocidad y jugar con el ángulo. Voy a volver entonces a las conclusiones y para tratar de mantenernos en horario. El problema permite enfocarlo a muchos niveles. A nivel elemental se puede tomar un enfoque basado en datos estadísticos que los estudiantes rápidamente encuentran y usan como argumento de por qué es difícil, porque los mejores jugadores solo son capaces de hacerlo cierto porcentaje de tiempo. A nivel intermedio se puede usar geometría y trigonometría como por ejemplo para determinar que el ángulo de desviación lateral, que no he descrito acá, no puede superar 1 grado y 35 minutos, o sea, aproximadamente 1,5 grados, que es muy difícil de controlar para un ser humano. Y a nivel secundario, el ejemplo que mostré, se puede usar un poco de física y análisis para describir los tres tipos de desviación. En el ángulo de elevación, por ejemplo, para esta velocidad prescripta, la tolerancia es de 2,5%, en el error de la velocidad no más del 1%. Y dejo acá, muchas gracias por su atención. Bueno, ante todo, Marcel y Mabel, muchas gracias por la invitación. La verdad que siempre es muy interesante compartir estos espacios de discusión y reflexión acerca de lo que hacemos en nuestras aulas de matemática. Bien, yo siempre empiezo con esta motivación, ¿no? ¿Y esto para qué me sirve? Y esta pregunta
que muchos de nosotros hemos tenido que enfrentar con nuestros estudiantes, lejos de pensar de que esta pregunta nuestros estudiantes la hacen para molestarnos, yo creo que en general esto realmente, esta pregunta es muy genuina, ¿no? En el sentido de que, bueno, yo hago las cuentas, profe, a mí me salen las cosas, pero digo, ¿y esto cuándo lo voy a usar? Y a mí me gusta mucho esta viñeta de Mafalda, ¿no? Que un poco refleja qué pasa cuando nos hacen esta pregunta, y esta es un poco la cara que de alguna manera eh, muestra la sensación que nos queda, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Y bueno, yo para seguir con esta idea de las que ya hablaron tanto Fabio, Mabel y Marcel, yo quiero hacer una distinción entre lo que es aplicaciones de la matemática y matemática aplicada, porque creo que ahí es, si nosotros entendemos esto, esto nos puede dar ciertas ideas de cómo tratar este problema. Bueno, aquí hay algo que no está funcionando. Yo probablemente sea porque estoy con datos móviles, en lugar de trabajar con el Wi-Fi, estamos con un corte de luz acá, así que bueno, pido disculpas, pero básicamente cuando nosotros pensamos en aplicaciones de la matemática, lo que tenemos en mente es el objeto matemático o el concepto matemático y buscamos alguna realidad, puede ser inventada o no, en donde podamos ver cómo se usa esa herramienta, y este, bueno, es el típico caso de un problema de multiplicación, que es un ejemplo, digamos, ¿no? Si yo sé cuánto vale el kilo de sandía y tengo tanta cantidad de plata, cuántas sandías me pude comprar, ¿no? Mientras que cuando pensamos en matemática aplicada, aquí el problema, en este caso estamos mostrando, el problema es, bueno, a partir de una receta que podamos encontrar para hacer galletas, por ejemplo, cómo estimar antes de empezar a cortarlas cuántas galletas van a salir. Porque, por ejemplo, yo las quiero usar para juntar dinero, no sé, en el caso de los estudiantes de secundaria, para comprar el buzo que los va a representar durante el último año, o la fiesta de egreso, o el viaje de fin de curso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, aquí la matemática aplicada, cuando pensamos en matemática aplicada, es el problema el que nos conduce y que de alguna manera nos va a abrir o a indicar diferentes caminos hacia la matemática que siempre van a depender del modelizador. Siempre dependen del que está interesado en resolver ese problema. En ese sentido, cuando nosotros pensamos en matemática aplicada, uno de los contextos en los que nosotros hemos pensado este problema es en el contexto de la educación STEM, donde además de este pensamiento crítico, ¿no? el de aprender saberes disciplinares, aparecen estas otras competencias o habilidades que se desarrollan cuando uno hace matemática aplicada, que están asociadas a la colaboración, la creatividad y la colaboración. En ese sentido, la modelización matemática aparece como una metodología dentro de este contexto STEM para no solo desarrollar el pensamiento crítico, sino también desarrollar estas habilidades que se conocen como blandas. Esta es una conceptualización que a nosotros nos gusta mucho, que es una conceptualización de Bloom acerca de el ciclo de modelización, donde uno entiende la modelización como la relación que hay entre dos mundos, ¿no? Que es el mundo real y el mundo de la matemática, y de alguna manera el modelo matemático establece esa relación entre ese mundo real y el mundo matemático. Claramente esta formulación, esta primera correspondencia,
entre el mundo real y el mundo matemático siempre va a estar afectada, digamos, o va a depender de los modeladores o las personas que estén resolviendo el problema, ¿no? Y aquí aparece uno de los primeros desafíos cuando uno hace modelización matemática en el aula, es que la modelización matemática rompe con la estética de la matemática, la estética comunicacional de la matemática. Aquí en la resolución, en esta modelización matemática, limpiar el problema, elegir qué herramientas de la matemática vamos a usar, genera mucha incertidumbre, tanto en los estudiantes como en los profesores. Bloom habla de estas incertidumbres o estos obstáculos, los nombra como obstáculos empíricos, y bueno, y desde el punto de vista del profesor, estamos pensando en que la gestión de clase, la metodología de trabajo, la evaluación, todo se vuelve incierto, ya uno casi diría sucio, ¿no? Y además de esto, cuando uno quiere implementar modelización matemática en el aula, aparece este conflicto o esta tensión con la estructura institucional, ¿no? Yo tengo que asegurar de enseñar los contenidos mínimos que están en el programa o en el diseño curricular de la carrera o de la escuela. Entonces, como que cuando nosotros, los docentes, tenemos que, o tomamos la decisión de implementar la modelización matemática para enseñar matemática, tanto a matemáticos como a no matemáticos, aparecen estas dos cosas que realmente a veces bueno, tienen mucho peso, ¿no? Y que nos llevan a esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo se hace? Y entonces yo les quiero contar una experiencia que estamos llevando adelante ya desde el 2017, en donde trabajamos hemos implementado esto con estudiantes de primer año de carreras de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Pandemia San Juan Bosco, en donde yo trabajo, donde nosotros entendemos el valor que tiene proponerles a los estudiantes oportunidades de modelización, y entonces lo que hicimos fue agregar a la estructura clásica, teoría práctica de un curso universitario, agregar un espacio de tutorías. Y en este espacio de tutorías es donde nosotros utilizamos el aprendizaje basado en proyectos como metodología de trabajo, en donde nosotros le planteamos un problema a los estudiantes y ellos tienen que resolverlo, ¿sí? Una cosa que es interesante o me gustaría o es importante tener en cuenta que nosotros tenemos más o menos 300 estudiantes por curso, y esta es una de las cosas o de las cuestiones que tenemos, nosotros pensamos muchísimo, reflexionamos muchísimo al respecto, puesto la pregunta básica era, bueno, ¿cómo se gestiona un proceso de modelización, una tarea de modelización cuando tenemos 300 estudiantes por curso, ¿no? Entonces eso nos llevó básicamente a cambiar las preguntas, ¿sí? Y a modificar un poco el sistema de evaluación que tenemos para poder de alguna manera acompañar a nuestros estudiantes en este proceso de modelización. Y en particular, yo quiero hacer foco en esto, ¿no? Cuando nosotros pensamos en tareas de modelización, necesariamente tenemos que cambiar las preguntas, ¿sí? Y en ese sentido, digo, aquí aparece, esto es una dicotomía o es un problema que es clásico en los libros de textos de cálculo diferencial integral, digamos, cuando se introduce la noción de las ecuaciones diferenciales, un problema, un proyecto de aplicación que se presenta es decir, verificar la ley de Torricelli. Claramente, este es un proyecto de aplicación. ¿Por qué? Porque ya la ley de Torricelli ha sido anunciada y ha sido explicada
anteriormente, digamos, en el libro. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, a nosotros nos interesaba esta ley de Torricelli, nos gustaba el proyecto y demás, y lo que hicimos nosotros es darle una vuelta de tuerca, modificarlo y decir, bueno, nosotros en Comodoro Rivadavia, en esta región, tenemos muchos problemas de agua, nuestros acueductos siempre tienen problemas, no dan abasto para llevar agua a todos los habitantes de la zona. El agua la traen desde el lago Múster a más de 160 kilómetros aquí de Comodoro, y especialmente en el verano tenemos que convivimos con cortes regulares de agua. Y entonces la pregunta que nosotros dijimos, bueno, es ¿qué tan rápido se vacía un tanque domiciliario? Y claramente aquí lo que pretendemos es de alguna manera que los chicos puedan o no asociar este problema con la ley de Torricelli, pero con este problema en particular claramente es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque si yo quiero hacer la experimentación, claramente no la puedo hacer, porque generalmente un tanque domiciliario tiene entre 500 y 1100 litros, dependiendo la casa y demás. El hacer el experimento con el tanque domiciliario implicaría tirar 500 a 1100 litros de agua, con lo preciado que es para nosotros el agua. Y entonces aquí aparecen estas cuestiones de, bueno, si yo no lo puedo hacer in situ, bueno, tengo que hacer un experimento. Y si hago un experimento, bueno, los resultados experimentales que yo tomo, cómo se traducen o cómo se vuelven cómo me ayudan a poder decir algo acerca del problema original. Y claramente esta habilidad, esta relación que hay en cuando uno hace los experimentos en el laboratorio, si se quiere, ¿no? Y cuando uno quiere extrapolar esto al problema real, esta es una de las habilidades o de las actividades que la mayoría de nuestros estudiantes que van a estudiar, bueno, que son futuros bioquímicos, geólogos, farmacéuticos, médicos, tienen que desarrollar todo el tiempo. Entonces, esto es, yo quería mostrarles un ejemplo de cómo nosotros nos nutrimos de las cuestiones clásicas que se presentan en los libros de texto, y pensando en esta idea de la modelización y de la matemática aplicada, cómo cambiar la pregunta para que un problema de aplicaciones de la matemática se transforme en una buena tarea de modelización. Tenemos hay otras preguntas que también nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, esta de cuánto tiempo antes me tengo que levantar para preparar una mamadera a la madrugada. Esta está asociada a los modelos modelos exponenciales. ¿Cuánto dinero se pierde si hay una canilla goteando en cada casa en Comodoro Rivadavia? Esto están asociados a los modelos lineales o de proporcionalidad directa. Hay uno que nos gusta mucho, que es, bueno, aquí no va a salir por las cuestiones de datos, pero este problema lo pensamos con Celia Fase, Virginia Montoro y más recientemente con María Pistonesi, Javier Nacelo y Daniel Calvo. Esto es de la serie Friends. Hay un capítulo donde ellos tienen que subir un sillón, y el sillón lo tienen que subir por una escalera, el sillón se queda trabado y lo terminan rompiendo. Entonces la pregunta es, bueno, si era posible haber subido el sillón sin romperlo. Bien. En cuanto a la evaluación, esto es una cosa que fue muy importante para nosotros.
en términos de, la producción de informes audiovisuales en los cuales los chicos tienen que reportar de alguna manera el desarrollo del proyecto, y eso nos llevó a nosotros a elaborar rúbricas de corrección de videos. Entonces los chicos tienen desde el primer día de clase una serie de indicadores que ellos tienen que tener en cuenta al momento de comunicar el trabajo que desarrollaron. Y la otra cosa que es importante, que a nosotros nos ha dado mucha utilidad, es la evaluación de pares, que es importante para potenciar las habilidades de colaboración, porque claramente la colaboración no es una habilidad que hay que desarrollar, no es natural, y que de alguna manera hace que los estudiantes perciban la evaluación como más justa, pues de alguna manera estamos incorporando la voz de ellos en el sistema de evaluación. Y en particular nosotros cuantificamos esta evaluación de pares a través de un factor de ajuste, y que actualmente estamos usando una herramienta, la herramienta Taller, que está ofrecida en la plataforma Moodle. Aquí lo que les estoy mostrando es una nube de palabras extraída de justamente estas encuestas de pares. Creo que estoy ya en el tiempo. En general, la percepción de los chicos a esta tarea, a esta parte del curso, que es la tarea de modelización, es muy interesante respecto a cómo desarrollan las habilidades estas de trabajo colaborativo, de comunicación, ¿sí? Tuve una buena relación con el grupo, no trabajé sola, porque yo estaba acostumbrada a trabajar sola, y bueno, eso en cuanto a al trabajo colaborativo. Aquí se está expresado un poco más esto que yo hablaba del desorden que hay cuando uno habla o propone tareas de modelización, ¿no? Y la técnica que utilizaron con nosotros era novedosa, chocó fuertemente con la manera tradicional a la que estamos acostumbrados. Siguen los chicos, nos pedían que explicar más al principio de la clase, entonces en algún sentido esto de estamos rompiendo con los modelos clásicos de enseñanza. Mis cuadernos de matemáticas siempre habían sido prolijos, y cuando yo estoy desarrollando un modelo, una tarea de modelización, claramente las cosas al principio son extremadamente desprolijas, hasta que eventualmente la matemática nos ayuda a ordenar un poco nuestras ideas. Y me parece que el mensaje final mío sería: es importante empezar de a poco, pero hay que animarse a empezar. Bueno, la experiencia que les voy a contar tiene como nombre Reconstrucción de la Organización Matemática Elipse, en primer año de Ingeniería, modelización del mecanismo Biela-Manivela. Les voy a contar rápidamente el contexto. Esto se desarrolló en una materia de primer año, álgebra y geometría analítica, que es una materia homogénea en carreras de ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional. Y el propósito detrás de esto tiene que ver con el desarrollo de la competencia de modelización matemática, pensada en la matriz de tributación de esta terminal, en línea con algunas cosas que comentó Marcel respecto de los rediseños curriculares que se están llevando a cabo en Argentina, pensando en un enfoque basado en competencias. Y en una problemática docente que nosotros tenemos en la materia desde hace mucho tiempo, que es la desarticulación entre la geometría sintética y la geometría analítica. A partir de allí, como relataron Marcel y Mabel en sus exposiciones muy bien, fuimos a trabajar, a indagar con los especialistas de la ingeniería automotriz, de la ingeniería mecánica, para encontrar problemas reales, temas de la ingeniería que pudiéramos relacionar con contenidos, con temas de nuestra materia. Allí apareció un mecanismo muy importante en la ingeniería, que es el mecanismo Biela-Manivela, muy importante. De hecho, como creo que la mayoría sabrá, los motores de combustión interna de los autos funcionan gracias a un mecanismo de Biela-Manivela y tiene infinidad de aplicaciones en la ingeniería.
Este curso en el que se desarrolló la experiencia era un curso de Ingeniería en Industria Automotriz, así que esto era de sumo interés y muy motivador para los estudiantes. Y el tema de nuestra materia que vinculamos con este mecanismo, que pudimos encontrarle un vínculo, es el de elipse, en particular dentro de una unidad que es secciones cónicas. Entonces nos empezamos a preguntar como docentes ¿qué encontramos que relacione el mecanismo biela-manivela y la elipse? ¿Qué encontramos? Me refiero en alguna situación cercana a ellos, conocida, familiar, donde pudiéramos involucrar estas dos cuestiones, el mecanismo biela-manivela y elipse. Y nos encontramos con este objeto que todos conocen, que es un caminador elíptico, que es muy conocido en los gimnasios de cualquier país del mundo, ¿no? Y la pregunta que empezamos a plantearnos con los estudiantes era ¿por qué se llama elíptico? ¿Qué tiene de elíptico este caminador? Y entonces empezamos a preguntar dónde habrá una elipse. Voy a abrir un video, me gustaría si me pueden decir si lo ven. Sí, se ve bien. Bien. Bien, entonces les mostramos a nuestros estudiantes este video y después de observarlo un rato y de trabajar con ellos, la mayoría de nuestros estudiantes identificó que este caminador se llamaba elíptico porque el punto de apoyo del pie idealizado describía una elipse, ¿sí? Esta experiencia se llevó a lo largo de 6 semanas, desde el principio hasta el fin. Yo lo voy a contar en 15 minutos, pero bueno, por aquí arrancamos. Entonces, ¿cómo podíamos reconstruir la organización matemática elipse a partir de este problema? A partir de ver de por qué este caminador se llamaba elíptico y de esta conjetura que teníamos de que el punto de apoyo del pie describe una elipse. Y posicionados en la teoría antropológica de lo didáctico, decidimos que esto se podía hacer con una actividad de estudio de investigación, una AEI. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque las AEI son un modelo didáctico para superar la estructura binaria tradicional de la enseñanza de la matemática, que se caracteriza por la presentación de elementos tecnológicos teóricos y luego tareas como medio de aplicación de los primeros. De esto hablaron en sus exposiciones mucho Mabel y Marcel, es decir, la separación entre la teoría y la práctica y el aplicacionismo, y primero tenemos que saber para después poder usar. Una de ellas es en principio una organización didáctica donde la clase, bajo la dirección de un profesor, va a estudiar y reconstruir una cierta organización matemática local, que en nuestro caso es elipse, que también habló Mabel respecto de los roles, del topos de los estudiantes y del profesor. Y para esto es necesario partir de una cuestión generatriz, de una muy buena pregunta, una pregunta con mucho potencial matemático, interesante para ellos, cuyo estudio produzca la elaboración de una respuesta R. Y que esa respuesta contenga los elementos esenciales de esta organización matemática, que en este caso era elipse, y que queríamos reconstruir. ¿Por qué reconstruir? Ellos ya habían trabajado la materia con la unidad cónicas, de manera tradicional, de la forma en que en la institución es habitual enseñar y aprender elipse. La pregunta, entonces, nuestra pregunta inicial fue cómo determinar si una curva plana cerrada es una elipse, dado que teníamos la conjetura de que el punto de apoyo del pie idealizado describía una elipse. Y para eso diseñamos una EI que tenía 7 situaciones, por eso les decía que esto se llevó a lo largo del tiempo en 6 semanas, y con varias preguntas, que se iban como preguntas secundarias, preguntas que se desprendían de esta pregunta inicial que teníamos. Como esto es una EI, es un trabajo donde uno ya sabe qué organización matemática quiere reconstruir, y las instituciones estuvieron diseñadas de manera de ir transitando desde organizaciones matemáticas puntuales, más sencillas, menos complejas, hacia, en el caso de la situación 5, 6 y 7, organizaciones matemáticas más complejas y con una completitud relativa mayor. Esto es lo que para la TAD se entiende como modelización matemática. Para la TAD, la modelización matemática es un proceso de construcción y articulación de organizaciones matemáticas
de complejidad y completitud relativa crecientes. Si uno mirara este esquema de izquierda a derecha, vería situaciones donde organizaciones matemáticas, a medida que uno avanza de izquierda a derecha, que van ganando en complejidad y van ganando en completitud relativas con los tipos de tareas que están descritos debajo de cada una de esas situaciones que están agrupadas. Todo esto está con un poco más de detalle en el extenso que se publicará en las actas y en la tesis doctoral que está citada en ese extenso por si a alguien le interesa profundizar. Nos vamos a enfocar en esta presentación, en esta última parte, donde lo que está en juego es determinar entonces si la trayectoria de un punto móvil, aquí tenemos ubicado el punto móvil que sería el punto P, que es el pi idealizado, describe o no una elipse. Entonces, en este caso, lo que uno puede observar es un modelo sencillo hecho con GeoGebra de cómo funcionaría el caminador elíptico, y ahí se ve el punto P que conjeturamos que describe una elipse. ¿Sigo? Los alumnos estaban muy familiarizados con el uso de GeoGebra, como bien dijo Mabel y dijeron Marcel en sus exposiciones, para nosotros es central el uso de las TIC en todo este trabajo que hacemos con los estudiantes a lo largo del año en todas las unidades, y especialmente en esta experiencia donde trabajábamos con modelización. O sea que ellos construyeron este modelo, un modelo relativamente sencillo, simple, pero bastante bueno de cómo funciona el mecanismo biela-manivela. Fíjense que, perdón, esto todavía no lo quiero mostrar. Fíjense, acá tengo descrito un mecanismo biela-manivela, es decir, que en este modelo esta sería la biela, esta sería la manivela, y el mecanismo biela-manivela lo que hace en mecánica es transformar movimiento circular en movimiento rectilíneo. Por eso es tan importante para la mecánica y para la ingeniería automotriz. Aquí voy a mostrar de manera sencilla cómo funciona este mecanismo. Esto se construye con GeoGebra muy fácilmente. Todos estos elementos, la biela, la manivela, la posición del punto, se modifican muy fácilmente. Y aquí se ve por qué ellos conjeturaron que el punto de apoyo del pie, el punto de apoyo idealizado, describía en el movimiento, en ese plano, una elipse. Bien. Poco tiempo después, un par de clases después, ellos empezaron a construir gráficos de este estilo, poniendo sistemas de referencia, ubicando variables, parámetros. En las etapas del proceso de modelización para la TAD está bien descrito cómo serían las etapas de modelización en función de la aparición de una o más variables, de parámetros, de juegos entre variables y parámetros. Eso es muy importante mirado este problema desde la TAD. Y bueno, finalmente, como el trabajo era grupal y se organizaban debates con el aula en su conjunto, los estudiantes comenzaron a mostrarnos sus resultados, comenzaron a compartirlos con sus colegas, con sus compañeros, perdón, para validarlos, para convencerse y construir conjuntamente opinión respecto de la validez de las cosas que estaban, de los descubrimientos que estaban hallando y de las respuestas parciales que estaban construyendo. Acá muestro solo alguna producción de ellos. Todo lo que hay aquí es geometría sencilla, geometría analítica muy sencilla, trigonometría, cosas que un alumno de primer año de una universidad, al menos en la universidad tecnológica, conoce y maneja con mucha fluidez. Finalmente, ahora escrito un poco más prolijo, pudieron encontrar una expresión para las coordenadas, la coordenada de la abscisa y la ordenada del punto P. Aquí está descrito lo que ellos escribieron en esos que mostré, escrito más prolijo para que ustedes lo puedan ver ahora, y pudieron llegar entonces, a partir de su trabajo de modelización, a describir la abscisa y la ordenada de ese punto móvil. Y entonces allí volvimos a la pregunta original, si ese punto móvil describía o no una elipse, que era lo que nos interesaba. Entonces, así con esa descripción estaba claro que no, pero entonces empezaron las dudas, pero si nosotros
si se ve, qué parece, qué es, parecía una elipse, pero ahora vemos que no. Bueno, entonces hubo todo un trabajo muy interesante de reflexión, que si considerábamos y definíamos un lambda como L sobre R, con L y R las longitudes de la biela y de la manivela, y considerábamos que ese lambda era mucho mayor que 1, entonces, y operando convenientemente, repito, estos desarrollos están en detalle en el extenso y en la tesis, se llegaba a la ecuación de una elipse. De modo que la conclusión a la que llegaron era que esto que parecía ser una elipse, la trayectoria descrita por el punto de apoyo del pie, lo parecía solo porque la biela era mucho más larga que la manivela, y mientras más larga fuera, más se iba a parecer, pero en el caso de que la biela y la manivela tuvieran esta relación de lambda mucho mayor que 1 no se cumpliese, entonces se podía ver claramente que el punto de apoyo del pie no describía una elipse. Bueno, esto después tuvo un trabajo, como también destacó Mabel, un trabajo cognitivo a lo largo de las situaciones para ver qué tipo de conocimiento se había puesto en juego, si es la geometría sintética y la geometría analítica, y una reflexión de los estudiantes respecto de ese interjuego de ambas geometrías, y una valoración de ellos muy importante, y la verdad que con mucha satisfacción de poder haber construido un modelo para un mecanismo, como es el mecanismo biela-manivela, tan importante para ellos en su futura profesión de ingenieros. Bien, muchas gracias.